¿qué tal? Empezamos con este vídeo la sección dedicada al estudio de la obra de Allan Kardec. Y empezamos con una pregunta bastante directa. ¿Tiene errores el espiritismo? La finalidad de esta pregunta y de este vídeo no es responderla ni afirmativamente ni negativamente. No vamos a buscar responder ni sí o no a esta pregunta, pero creo que es importante traer para nuestro estudio algunas reflexiones que se desprenden de la pregunta. De esta forma, empezamos por ir delineando cuál va a ser la línea que vamos a trazar en este canal. Lo primero que pienso a la hora de hacer esa pregunta es que no deja de ser una pregunta incómoda. Ahora bien, creo que lo que tenemos que preguntarnos fundamentalmente es ¿por qué tiene que ser una pregunta incómoda? Porque ante la pregunta ¿tiene errores el espiritismo? Podemos sentir una cierta incomodidad. Es importante que entendamos que si realmente le damos al espiritismo el carácter de filosofía e incluso el carácter de ciencia, esa es una pregunta que va implícita dentro de la naturaleza de cualquier filosofía y de cualquier ciencia. Por lo tanto, no debería ser una pregunta que suscitase incomodidad. Es más, debería ser una pregunta que todos nosotros espíritas nos hiciésemos constantemente. Desde mi punto de vista, creo que esa pregunta es incómoda o nos resulta incómoda porque tenemos una visión absoluta de la realidad o de la verdad. No cabe duda que el espiritismo tiene una propuesta totalmente válida, totalmente actualizada y coherente con la lógica y con la razón al respecto de la naturaleza del ser humano. El espiritismo ofrece en sus múltiples exposiciones y postulados una serie de elementos que nos llevan a comprender mejor la vida y que nos llevan a comprendernos mejor a nosotros mismos. Sin lugar a dudas, el espiritismo representa y presenta una visión real de la vida y una visión real de nuestra naturaleza como espíritus inmortales. Ahora, lo que sucede generalmente es que nosotros tenemos una visión absoluta de nuestros conocimientos. Generalmente pensamos que si un conocimiento es verdadero, en él no puede haber errores. Y esto es un error que la investigación y que la historia se ha encargado de desmentir. Nuestra visión del conocimiento es esta: o blanco o negro, o verdad o mentira, o cierto o errado. Sin embargo, la realidad nos dice que el conocimiento puede ser real, puede ser correcto y a la vez llevar implícita una serie de errores. Por ejemplo, nadie actualmente podrá negar el valor de la física o, por ejemplo, de la medicina. Ellas expresan una realidad de la vida. Ahora bien, que expresen una realidad de la vida no implica que todos sus enunciados sean correctos. El hecho de que se constituyan y se consideren ciencia ya lleva implícita la necesidad de revisar cada uno de sus postulados para intentar demostrar si son correctos o por el contrario son errados. Por lo tanto, podemos tener una visión real, una visión correcta de la vida, una visión correcta de la naturaleza espiritual del ser humano como el espiritismo ofrece, sin que esto implique que el espiritismo pueda no tener en algún momento algún punto equivocado. Y esto es
muy importante, porque la pregunta no es ¿tiene errores el espiritismo? La pregunta debe ser ¿cuál debe ser nuestra actitud ante la posibilidad hipotética de que el espiritismo tenga errores? Y tenemos dos posibilidades, o dos opciones. La primera, justificar esos errores. Justificamos los errores del espiritismo y buscamos, a través de procesos dialécticos, a través de sofismas, intentar justificarlos dándole la vuelta a los textos para que digan lo que no dicen, o bien tomar una actitud madura, reconocer esos errores y superarlos. Ojo, no estoy diciendo que los tenga, estoy simplemente hablando dentro de la hipótesis de si hay posibilidad que en el espiritismo existan errores y cuál debe ser nuestra actitud ante esa posibilidad hipotética. Si nosotros justificamos los errores, si hubiera errores y lo justificamos, el progreso o el proceso del espiritismo sería el enunciado en la línea roja. Porque toda filosofía que se sustenta en la justificación de errores termina por dogmatizarse. Y es inexorable que el progreso va a hacer que esa idea termine por decaer, termine por desaparecer. Ahora bien, una idea que asume un análisis interno, que asume la posibilidad de tener errores y superar y reconocer esos errores, es una filosofía o es una doctrina que va a seguir con la marcha del progreso. Ahora bien, ¿qué pensaba Kardec al respecto del espiritismo? ¿Kardec consideró el espiritismo exento de errores o consideró la posibilidad de que el espiritismo tuviera errores y en tal caso ¿qué consideró Allan Kardec que debíamos hacer los espiritistas? Antes de seguir, me gustaría comentar las ediciones que voy a utilizar a lo largo de todo este trabajo. Siempre que me refiera a la obra de Kardec, lo haré en base a la traducción que ha realizado la Confederación Espiritista Argentina y que en su propia página pueden entrar, te permiten descargar de forma totalmente gratuita la edición que ellos han hecho de la obra de Kardec. Y para la revista espírita lo haré desde la Federación Espírita Brasileña, desde la página de la Federación Espírita Brasileña, donde permiten la descarga de toda la revista espírita que va desde el año 1858 hasta el año 1869, que es cuando Allan Kardec desencarna. Bien, vamos a ver entonces algunos textos, podríamos traer muchos más, pero algunos textos que creo que posicionan de una forma clara la postura de Allan Kardec al respecto de la pregunta inicial. En la revista espírita del año 1859, en la página 259 de la edición que estoy utilizando, dice lo siguiente: el conjunto de los razonamientos sobre los que se apoyan los hechos constituye la ciencia espírita. Ciencia aún muy imperfecta, es verdad, cuyo apogeo nadie pretende haber alcanzado. En fin, una ciencia en sus inicios. Y vuestros estudios se dirigen para la investigación de todo cuanto pueda ampliarla y constituirla. Hasta aquí es lo que nos interesa. Vamos a continuar y al final comentaremos todos los textos. En la revista espírita del año 1862, en la página 233, Allan Kardec dice lo siguiente: hay un punto aún más importante y sin el cual esta enseñanza, se refiere a la doctrina espírita, sólo hubiera producido algunos frutos, o incluso ninguno. Sabemos que en general los espíritus están lejos de poseer la soberana ciencia y que pueden equivocarse.
que frecuentemente emiten sus propias ideas, las cuales pueden ser exactas o falsas, que los espíritus superiores quieren que nuestro juicio se ejerza para discernir lo verdadero de lo falso, lo que es racional de lo que es ilógico. Por eso, jamás aceptaremos algo a ojos cerrados. Por lo tanto, no podría haber enseñanza provechosa sin discusión. Y por último, es un texto un poquito mayor, en el libro La Génesis, los milagros y las profecías, publicado en el año 1868, entre las páginas 48 y 49, dice lo siguiente. En el punto 55. Un último carácter de la revelación espírita, que surge de las propias condiciones que le dan origen, es que, dado que se apoya en hechos, tiene que ser, y no puede dejar de ser, esencialmente progresiva, como todas las ciencias de observación. El espiritismo, por consiguiente, no establece como principio absoluto más que lo que haya sido demostrado con evidencia, o lo que se deduce lógicamente de la observación. Conectado con todas las ramas de la economía social a las cuales presta el apoyo de sus propios descubrimientos, asimilará siempre todas las doctrinas progresivas, sea cual fuere el orden al que pertenezcan, siempre que hayan alcanzado el estado de verdades prácticas y abandonado el dominio de la utopía, pues sin ello se aniquilaría. Si dejara de ser lo que es, defraudaría a su origen y a su objetivo providencial. Al avanzar a la par con el progreso, el espiritismo jamás será superado, porque si nuevos descubrimientos le demostraran que está equivocado acerca de un punto cualquiera, habría de rectificarse en ese punto. Si alguna verdad nueva se revelara, él la aceptaría. Creo que estas reflexiones de Kardec son profundamente interesantes. Voy a ponerlas aquí en síntesis y las vamos a repasar una a una para terminar con este vídeo. Allan Kardec pensaba que el espiritismo es una ciencia y que como toda ciencia que comienza era aún muy imperfecta. Luego, Allan Kardec no vio en el espiritismo una revelación divina infalible. Él vio una ciencia que sigue un proceso de investigación y que por lo tanto con ese proceso de investigación empieza como todas las ciencias, es decir, empieza progresivamente y al inicio tiene lógicamente sus imperfecciones. Otra cuestión que se deduce claramente de estos textos que hemos traído de la obra de Kardec es que el deber del espírita es trabajar e investigar para que el espiritismo se fortalezca y crezca conceptualmente y se fortalezca, y lo dice claramente, adaptándose al progreso de las ideas. Otra cuestión que es clara en Kardec es que los espíritus no lo saben todo, por lo que hay que someter a análisis todo, y lo pongo en mayúsculas, todo cuanto de ellos vengan. Luego, Allan Kardec no pensó que los espíritus que realizaron la codificación y que realizaron el establecimiento de las ideas del espiritismo eran espíritus infalibles. Otra cuestión que se ve claramente en Allan Kardec es que el espiritismo necesita discusión interna, un análisis interno de sus propios principios, un análisis objetivo de aquellos elementos que lo constituyen. Otra cuestión que se desprende del pensamiento de Kardec es que el espiritismo debe ser esencialmente progresivo. Solo puede haber progreso cuando hay un análisis interno. Nada puede progresar si no se analiza internamente. Luego, Allan Kardec estableció que el espiritismo necesita un análisis interno. También Allan Kardec afirma que el espiritismo caminará con el progreso social asimilando todo lo que se demuestre objetivamente. Es más, en este punto, Allan Kardec dice, sin esto
si el espiritismo no camina con el progreso social, revisándose internamente y adaptándose a ese progreso social, el espiritismo terminará por aniquilarse. Y por último, Allan Kardec establece que si este progreso demuestra que en el espiritismo existe algún error, el espiritismo se rectificará en ese punto. Si nosotros observamos este mapa que hace Allan Kardec al respecto de la naturaleza del espiritismo, vamos a ver que para Kardec el espiritismo era una ciencia progresiva que podía hipotéticamente tener errores. Y que el deber del espírita era, si reconocía errores dentro de la propia estructura del espiritismo, superarlos y crecer con el progreso y crecer con la ciencia. Terminamos aquí con este vídeo. Espero que estas reflexiones puedan servirles para reflexionar, para pensar al respecto del espiritismo. Si quieren hacer algún comentario porque no estén de acuerdo o también aportar alguna idea, pueden hacerlo en los comentarios del vídeo. Y si quieren ponerse en contacto conmigo, pueden hacerlo en el siguiente correo, espiritismohoy@gmail.com. Voy a poner aquí el logo del canal y desde el logo del canal pueden suscribirse. Muchas gracias y nos vemos en el vídeo siguiente.